La globalización, según García Canclini, se presenta como un objeto ambiguo y rebelde del cual no existe un referente científico. La globalización constituye la etapa actual del desarrollo capitalista mundial, que en lo económico implica el crecimiento de todos los mercados, la hegemonía del capital financiero mundial, la destrucción paulatina de los recursos naturales y cada vez más guerras comerciales entre las empresas transnacionales más poderosas del planeta. Sobre el análisis semántico de la palabra, el autor lamenta que exista una sobreutilización del término globalización. Refiere que esto se debe en parte a la complejidad de los cambios de las últimas décadas y en parte a la pretensión académica de utilizarla a modo de síntesis de todos los fenómenos globales. La ideología neoliberalista alimenta a la globalización que intenta empoderarse de manera definitiva y uniforme en todas las esferas de la vida social, política y cultural de las sociedades actuales. Pero ni globalización, ni neoliberalismo, ni posmodernidad son cada uno por sí solos suficientes para nombrar los procesos a los que nos enfrentamos como sociedad. En su libro La globalización imaginada, García Canclini nos invita a repensar las formas en que debemos comprender la globalización y dentro de su escena a la creatividad, el arte, los consumos culturales y la comunicación, inmersos hoy en día en una suerte de marketing cultural de consumo, amorfo e industrializado. Estas premisas son los puntos de partida que el autor utiliza para ubicar de qué manera los actores globales, nosotros, los ciudadanos del mundo, desempeñamos roles, nos adaptamos y nos moldeamos, y proponernos estrategias para enfrentar la escena de la globalización. El autor intenta superar la división que existe entre la globalización y la defensa de la identidad, aceptando que esta lucha supone una complejidad mayor, la oposición entre lo global y lo local. También propone diferentes niveles de abstracción para las dimensiones políticas, culturales, económicas y comunicativas de nuestra era globalizada. Globalizarnos o defender la identidad, dice, será la contradicción constante del siglo XXI. Los cambios globalizadores, argumenta García Canclini, nos conducen a reconceptualizar la cultura y a verla en un horizonte más extenso. Hasta hace pocos años, varias disciplinas se ocupaban de la cultura, la antropología, sociología o los mismos estudios comunicacionales que tendían a concebir la producción, la circulación y el consumo de la cultura como algo que ocurría dentro de cada lugar, región o país. Pero se tenía muy poco que decir cuando se trataba de procesos o conflictos entre diversas culturas y lugares. Es así que, además de García Canclini, varios autores recientes como Zygmunt Bauman, Stuart Holmes, Gilberto Jiménez, José Joaquín Brunes, Renato Ortiz, Gilles Lipovetsky, Pierre Levy, Manuel Castells, Carlos Escolari, entre otros, están proponiendo reconceptualizar la cultura. Justamente pretenden con sus nuevas teorías colocar en el centro los movimientos de interculturalidad suscitados por la transición generacional, las migraciones, los flujos económicos mundiales, las tecnologías de la información, los nuevos medios, los nuevos consumos mediáticos, entre cada vez más fenómenos característicos de la cultura global. García Canclini argumenta que debemos pensar a la cultura como un vehículo para que se efectúe la relación entre los grupos sociales dentro de una nación, pero también transversalizar otras naciones y grupos diferentes. La cultura no es vista entonces como una propiedad de individuos o de grupos, sino como un proceso de indiferenciación, un conjunto de estigmas que un grupo porta ante los ojos de otros y viceversa. Los estudios comunicacionales
han puesto de manifiesto el carácter transcultural y transnacional de los fenómenos de comunicación masiva o de la industrialización de la cultura. Sin embargo, el teórico lamenta que las grandes contribuciones realizadas por los estudios culturales para trabajar transdisciplinariamente y con procesos interculturales no vayan acompañadas por suficiente reflexión teórica y epistemológica. Los estudios culturales, reflexiona, pueden liberarse del riesgo de convertirse en una nueva ortodoxia, fascinada con su poder innovador y sus avances académicos. En la medida en que se encaren los puntos teóricos ciegos, se perfeccionarán las inconsistencias epistemológicas entre disciplinas y entre las culturas mismas. Todo esto, visto desde otra perspectiva, indica que nos aproximamos a una conceptualización más amplia y abarcadora sobre la globalización y, siendo optimistas, a cada vez más estudios sobre interculturalidad. El proceso global actual no conduce a la revisión de cuestiones identitarias aisladas, sino a encarar con más realismo la heterogeneidad, la diferencia y la desigualdad. Las tensiones entre globalización e interculturalidad pueden ser concebidas como una relación entre épica y melodrama, pues la globalización que exacerba la competencia internacional y desestructura la producción cultural endógena, también favorece la expansión de industrias culturales con capacidad a la vez de homogeneizar y atender en forma articulada las diversidades sectoriales y regionales. Asimismo, la globalización que destruye o debilita a los productores poco eficientes concede a las culturas periféricas la posibilidad de encapsularse en sus tradiciones locales y en unos pocos casos exportarlas, estilizándolas folclóricamente y asociándose con las transnacionales de la comunicación. La globalización puede ser vista como un conjunto de estrategias desplegadas para realizar la hegemonía de las macroempresas industriales, las corporaciones financieras, los majors del cine, la televisión, la música y la informática, a fin de apropiarse de los recursos naturales y culturales, del trabajo, el ocio y el dinero de los países pobres, subordinándolos a la explotación. Pero es también el horizonte imaginado por sujetos colectivos e individuales, o sea, por gobiernos y empresas de los países dependientes, por realizadores de cine y televisión, artistas e intelectuales, para reinsertar sus productos en mercados más amplios. Las políticas globalizadoras logran consenso, en parte, porque excitan la imaginación de millones de personas, al prometer que los 2 más 2, que hasta ahora sumaban 4, puedan extenderse hasta 5 o 6 o 1000.